Gracias por sintonizarnos a través de Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este programa les presentaremos más de los trabajos del Encuentro de Ética Judicial Electoral a un año del Código Modelo, evento impulsado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Concretamente, en esta oportunidad, les presentamos la segunda parte de la mesa Neutralidad e Independencia Electoral. En esta segunda partición de la ponencia del magistrado y académico de la República Argentina, Armando Andruet, nos explica que este código modelo, con solo un año de existencia, ha cambiado la práctica de los jueces, ya que en años anteriores, estos se conducían con otros valores. Es así que el Código de Ética Electoral establece puntos importantes dirigidos específicamente a los jueces por el óptimo ejercicio de su práctica. Estos son excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. Vamos a ver esta segunda parte de la ponencia de la mesa Neutralidad e Independencia Electoral. Les invito a que nos acompañen. Comenzamos. La consideración que sigue, dicho esto del rol de los jueces en la sociedad contemporánea, permite presentar por qué entonces nunca ha habido una preocupación seria por la formación de los jueces. Fíjense que recién desde que la centralidad de los jueces en el Estado de Derecho empieza a ser visualizada, es que se activan todos los registros para comenzar a trabajar sobre la formación de los jueces. Pero la formación de los jueces, hagan un comparativo con la formación de los médicos. ¿Sí? Indudablemente uno podría decir, ¿cómo una clase como es la clase de los jueces, que tiene tanto poder análogo al poder que tienen los médicos? La clase médica, ¿sí? Soy bastante Foucaultiano, la clase médica tiene un poder muy importante, ¿sí? Pero ellos han sabido permanentemente trabajar en los procesos de educación científica. Los jueces, sin embargo, no. La educación de los jueces es en realidad un problema de los últimos 30 años. No es un problema de muchos años más. ¿Por qué? Uno se puede preguntar, la doctrina no se ocupaba de la formación de los jueces. ¿Por qué los propios jueces no se preocupaban de su misma formación? Indudablemente que la doctrina de los juristas no se ocupaba mucho de los jueces porque los modelos dominantes eran los modelos formalistas. Y dentro de los modelos formalistas, por lo que acabamos de decir hace un momento, los niveles de ejercicio hermenéutico que los jueces podían realizar eran ejercicios, digamos, acotados. El modelo formalista duro presupone la subsunción sin mayor trabajo hermenéutico. Y entonces solamente bastaba conformar en que los jueces sepan producir el proceso subsuntivo y no mucho más que eso. Las técnicas estaban más vinculadas con el manejo de cómo se integran los ordenamientos normativos, cómo se superan ciertas lagunas,
pero no eran problemas sociopolíticos de la judicatura. Los jueces, indudablemente, que tampoco se preocuparon mucho por su propia formación, porque aquí había ciertos intereses corporativos detrás para sostener este criterio. Los jueces en general, y no hablo de los jueces mexicanos en particular, pero en general, los jueces durante muchos años han tendido a generar un espacio cerrado, corporativo, profundamente endogámico, donde en realidad había un blindaje hacia afuera y por lo tanto ese no posible permeado desde lo exterior ayudaba a asegurar el corporativismo judicial. Entonces, lejos de explosionarlo, había que implosionar. El Poder Judicial se cerraba sobre sí mismo y no quería, no aspiraba a ningún tipo de intromisión externa, ni siquiera una intromisión formativa para los roles académicos. Eso, felizmente, por distintas razones, y habría que hacer un estudio sociolegislativo de cada país, indudablemente fue desgastándose. Los consejos de la magistratura, los ingresos por concursos, la capacitación para el ascenso dentro de las promociones en los poderes judiciales, todos esos niveles que en algún rango todos los poderes judiciales están, indudablemente ha generado que ahora, donde los poderes judiciales son poderes judiciales mixtos, son plurales, donde en definitiva hay gentes con ideologías diversas, gente en definitiva donde piensan en términos de liberalismo, piensan en términos de socialismo de izquierdas, piensan en términos de derecha, piensan políticamente diferente, tienen integraciones sociofamiliares diversas, jueces en definitiva con historias de vida de una buena posición económica, otros de una posición un poco más crítica. Es decir, ese es el Poder Judicial hoy. El Poder Judicial en general en Latinoamérica va marcándose como un Poder Judicial plural. Y los poderes judiciales plurales son siempre mejores que los poderes judiciales unidimensionales en lo ideológico, en lo social, en lo político. Entonces, ahora sí, los jueces nos preocupamos por nuestra formación. Finalmente, la opinión pública también hoy se preocupa de una manera diferente, porque en realidad advierte que los jueces intervienen no solamente cuando resuelven sus problemas vinculados con contratos, con cuestiones de familia, sino que los jueces hoy, para los ciudadanos, son una referencia para una infinidad de problemas que antes no estaban en ninguna agenda. Entonces, a la opinión pública le importa mucho que este juez que está por resolver sus cuestiones sea un hombre que tenga estándares aspirablemente mejores a los que tiene el propio ciudadano. Los ciudadanos ven en los jueces una posibilidad de alguien que es mejor. Y en realidad no solo ven, sino que le piden a los jueces que lo sea. Y entonces allí es donde vuelve a aparecer este análisis entre el ser y el aparecer. El ser y el aparecer de los jueces, quizás podríamos
discutirlo más, pero hay que entender por qué es muy bueno parecer. En realidad, es muy bueno parecer cuando se es. Si quien parece no lo es un mentiroso. Y en esto, los jueces también hemos sabido encriptar muchas veces y parecemos lo que no somos. Y entonces, estas dualidades de la vida pública y la vida privada se muestran con una evidencia grosera frente a la sociedad. Y la sociedad hoy ya no tiene, porque en realidad nunca debió tenerlo, la sociedad no tiene clemencia con el doble estándar de los jueces. Y es muy bueno que eso ocurra, porque solamente porque eso se ha puesto con esa evidencia es que los jueces también hemos aprendido que solamente se puede ser, y cuando uno es, muestra lo que es. Ya no es que parece, sino que fenoménicamente se visualiza lo que se es. Un hombre con una sola moral, con una sola forma. Por eso, esa discusión que ha calado tanto dentro de las prácticas de la ética judicial acerca de si las malas personas pueden ser buenos jueces, en realidad trabaja sobre este punto, la cuestión del ser y el parecer como una dualidad que en rigor no puede existir. Pero no ese es el punto sobre el cual ahora quería discutir. Quería simplemente señalar de por qué la opinión pública también ha puesto sobre la práctica este ejercicio de la formación y dentro de la formación, la de la formación ética de los jueces. Cuando digo la opinión pública, no se me escapa, como no se les escapa a ustedes, el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación siempre son una perturbación para los jueces, pero en realidad los medios de comunicación son el aseguramiento del funcionamiento de la democracia y del Estado de Derecho. Ese me parece que es el punto. Y fíjense que el propio Jeremías Bentham, posiblemente uno de los hombres intelectualmente más valiosos que existieron dentro del siglo XVIII, indudablemente Bentham dice que sin los medios de comunicación la democracia no existiría. Sin los medios de comunicación, las grandes situaciones defraudatorias no hubieran sido conocidas. Pero eso tiene un costo. El costo es el que muchas veces, injustamente, los jueces pagan por los medios de comunicación amarillistas que hacen para vender un diario más, para tener un punto más, cualquier canallada. Pero en verdad hay que saber pagar y entender estas dinámicas. La sociedad, y lo conversamos en el desayuno, la sociedad civil, los ciudadanos, creen del Poder Judicial lo que los medios de comunicación dicen que hace o pasa o ocurre en el Poder Judicial. Esto hay que saberlo. Hay que saber que ocurre en España, ocurre en la mayoría de los países de Latinoamérica, de la penetración que tienen los medios dentro de la agenda setting de los ciudadanos y dentro de precisamente cómo marcan lo que los poderes judiciales hacen los medios de comunicación. Entonces,
dentro de todo este capítulo de la formación de la ética judicial, hay que trabajar permanentemente y sin descanso en cómo nosotros no solamente generamos espacios de mejor relación con los medios, sino también cómo empezamos a ocupar un espacio dentro de la información a la ciudadanía con información judicial. Esto es un gran desafío. México lo ha hecho con mucho esfuerzo, Brasil lo ha hecho con mucho esfuerzo, en definitiva, canales, formas, portales de información, pero todo eso es técnico. Hay otro trabajo que tiene que darse a niveles todavía inferiores. Con estas consideraciones, perdonen lo extenso para llegar al tema de la independencia, pero me parece que siempre, como Hegel había dicho, y en alemán es mucho más bonito, que en realidad el texto sin un contexto se convierte en un pretexto. Entonces, aquí yo trato de poner este contexto para ese texto, es decir, para ese texto de la independencia que se puede tal vez decir en 4 minutos, pero en realidad no son los 4 minutos, es el contexto el que justifica lo otro. Permítanme entonces, si vamos a hablar luego de independencia, de imparcialidad y de ecuanimidad, tratar de hacer una aproximación a esto de las virtudes judiciales, a esto de las virtudes judiciales que nos llevan a pensar si realmente hay algún modelo de juez que aparezca como el mejor modelo del buen juez. Esto es una cuestión de un riesgo incalculable pensar cuál es el modelo del buen juez. Creo sinceramente, y con 35 años en el Poder Judicial, creo sinceramente que ningún juez, puesto sobre el Código de Ética Judicial Electoral o el Código Iberoamericano o cualquiera de los otros códigos de ética judicial, pueda decir que tiene en sí mismo la suma de las virtudes y de las excelencias que tiene un código, motivo por el cual podríamos decir el modelo paradigmático del buen juez en su completitud, me animaría a pensar que no existe. Yo tampoco le quiero exigir a los jueces que se modelen como una suerte de Superman judicial, que en algún lado pueden beber kriptonita y entonces potenciar sus virtudes. No. Los jueces asumimos un esfuerzo diario por simplemente, y miren casi digamos la guillotina que hago, simplemente hacemos un esfuerzo diariamente por ser mejores jueces. Y yo creo que decir ser mejores jueces es ya un desafío importante. A eso me voy a referir cuando trate ciertas virtudes o ciertas cuestiones. El buen juez es en realidad el juez que aspira a ser un mejor juez, que aspira naturalmente a hacer esta escala del rango que tiene al rango que lo puede posicionar algo mejor. El concepto filosófico, ontológico de lo mejor
es un concepto muy útil porque es dinámico. Lo mejor no significa que lo que antes era malo. Mejor significa que algo que aún siendo bueno pueda ser superior al rango que tenía. Y ese es el concepto sobre el cual nosotros debemos potenciar. Pasar de ser jueces a ser buenos jueces y luego entonces intentar ser mejores jueces. ¿Dónde encuentro la quinta esencia del concepto de buen juez? Por lo menos para dejar un dato, un identificador. Está siempre en esta dimensión clásica de la ética. Quien formuló el concepto en la ética de Nicómaco, Aristóteles, del hombre prudente. La prudencia, el frónesis. Hay conceptos que no por ser utilizados se gastan. Es decir, hay dentro de nuestras prácticas de los filósofos personas que siempre buscan nuevos conceptos para decir las cosas viejas, creyendo que decir los conceptos clásicos es en realidad estar fuera de la moda. Es decir, el concepto de prudencia sigue siendo el concepto más generoso para entender esta dimensión de la vida de la ética judicial. El ser el hombre prudente presupone tener un discernimiento acertado para resolver de la mejor manera la cuestión en esa circunstancia. Pero como los jueces resolvemos cuestiones prácticas, indudablemente aún el discernimiento del hombre prudente puede no llevar al éxito en la decisión. El juego de la prudencia es un juego siempre abierto. La práctica judicial no es una práctica geométrica. La práctica judicial presupone tomar los recaudos que el discernimiento puede hacer, pero nunca son todos los que puede ocurrir. Se pueden prever todas las salidas de emergencia en un lugar, pero lo que no se puede prever que el terremoto justamente va a tapar la salida de emergencia. Entonces, hay que visualizar que los problemas prácticos son en definitiva problemas siempre abiertos, siempre porosos. Y esto me permite reflexionar a propósito de algo que incidentalmente quiero comentar. Los jueces debemos reflexionar que los problemas que tenemos, aún aquellos problemas de matriz más política como es lo electoral, los jueces tenemos a nuestra resolución no problemas jurídicos. Permítanme explicar, no problemas jurídicos. Los jueces resolvemos problemas morales con instrumentos jurídicos. Este es el concepto sobre el cual hay que volver a repensar gran parte de nuestras prácticas judiciales. Los jueces resolvemos problemas morales de la ciudadanía con instrumentos jurídicos. Sin embargo, la dinámica nos ha llevado a generar un proceso hasta de cierta subversión, en donde el instrumento que es el instrumento jurídico se ha sustancializado como si fuera el problema. Entonces, creemos que lo que tenemos son problemas jurídicos. En realidad, los problemas son morales y los instrumentos son jurídicos. Cuando nosotros perdemos la dimensión
de lo moral dentro de la práctica jurídica, ocurre lo que ayer hablábamos a propósito de la película. En realidad se produce una suerte de deshumanización de la práctica judicial. Y entonces hacemos una lucha por ver cómo nuestras emociones, nuestras subjetividades no ingresan dentro del plano de la discursividad judicial. Martha Nussbaum, autora filósofa importante, muy importante, ha revitalizado esta idea de las capacidades y las emociones en las prácticas judiciales. Y yo simplemente, y seguro que aquí lo han hecho después de haber participado del evento de cine, que en otras películas también se puede ver cómo los jueces, que hemos aprendido en una manera sistemática que tenemos que ser totalmente ajenos a nuestras emociones a la hora de hacer nuestras resoluciones, nuestra subjetividad tendría que no existir para tener una resolución químicamente pura. Y entonces, ¿qué ocurre? Los hombres no somos químicamente puros. Los hombres estamos atravesados por las subjetividades. Y ocurre, y para eso el cine es muy disparador, ver cómo las subjetividades terminan gobernando ciertas decisiones, aun cuando nosotros creemos que podemos excluirlas, dejarlas al margen. Como no se puede dejar al margen a la subjetividad, yo prefiero introducirlas en el debate para saber al menos cómo las puedo controlar para que su interferencia sea lo menos dañina posible. Hay películas que puestas en un escenario de jueces, los jueces en realidad terminan dando respuestas que ellos creen que no son subjetivas, pero son claramente subjetivas, porque la subjetividad está en el corazón y en la razón de los seres humanos. Esto, entonces, precisamente venía a juicio de la prudencia como la virtud o como la excelencia madre en la práctica de las cuestiones precisamente vinculadas con lo jurídico. La prudencia permite hacer, como dice Anthony Krotman, permite hacer una sintonía que quizás marque entre lo abstracto de las cuestiones y la experiencia del mundo. Un hombre que hace discernimiento prudente está ubicándose en ese cruce de coordenadas entre lo abstracto y lo inmediatamente empírico de la situación. Simpatías, empatías, apatías, es decir, todos esos son los rangos que juegan cuando uno pone en marcha los procesos profundos de discernimiento y de prudencia. Es mucho más complejo ser un hombre prudente de lo que significa decir prudencia. Eso está claro y ustedes lo advierten. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.